Día lindo, ¿no? ¿Cómo están todos? ¿Bien? Bueno, entonces hoy tenemos una enseñanza, un poco de transición, porque el próximo domingo empezamos una nueva serie. Y quiero hablar un poco acerca de lo que hablamos la semana pasada, porque la semana pasada estuvimos hablando acerca de la importancia de como iglesia hablar un mismo idioma. Es importante que estemos unidos, es importante que hablemos un mismo idioma, porque si nosotros como iglesia no estamos unidos, no somos uno y no estamos hablando el mismo idioma que Dios nos llama a hablar, entonces va a ser muy complicado y muy difícil que construyamos algo que sea duradero. Muchas personas, y me encanta el video que acabamos de ver, porque creo que podemos ver la diferencia, ¿cierto? Que le da otro fuerte aplauso a Dios, porque Dios es fiel. Creo que algo muy bonito de lo que pasó acá es que lo que ustedes están viendo fue algo que hicimos nosotros mismos. El video no miente. Ustedes pueden ver a cada uno aquí trabajando, construyendo, armando. Personas que estuvieron acá entre semana, de lunes a viernes trabajando. Lo construimos con nuestras propias manos. Y de esa misma manera Dios a ti y a mí como iglesia nos está llamando a construir algo que sea ¿qué? Duradero. No simplemente cualquier construcción o cualquier edificación, algo que dure, algo que sea eterno. Y entonces la semana pasada vimos un principio muy poderoso, que es el principio de que cuando las personas hablan un mismo idioma, cuando las personas están unidas en un mismo propósito, nada de lo que se propongan les será imposible. Por supuesto que vimos un ejemplo de personas que estaban unidas en un propósito. Claro, no era el propósito de Dios, ¿no? Estaban desobedeciendo a Dios. Y entonces vimos que la unidad en torno al propósito de Dios nos da el poder para construir y edificar lo que Él nos ha llamado a construir y en lo que Él nos ha llamado a edificar. Y hablamos de que nuestro propósito general como iglesia, y no estoy hablando de Misión Vida, estoy hablando de la iglesia universal, de todas las iglesias locales, de las iglesias en Pembroke Pines, de las iglesias en Weston, en el sur de la Florida, de todas las iglesias. Y es parte de la asignación que tenemos nosotros. Diga, es mi asignación. Porque a veces cuando hablamos de que esta es la asignación de la iglesia, la sensación que queda, bueno, eso es de los líderes, del pastor, algunos allá serán los que tendrán que hacer eso. No. Esto lo tenemos que hacer nosotros, eso lo tienes que hacer tú. Esta es nuestra asignación y es formar discípulos, no simplemente conforme a cualquier cosa o a nuestro criterio o a lo que pensamos o a lo que creemos. Es formar discípulos conforme a la palabra de Dios. Tenemos que formar discípulos conforme a la palabra de Dios. Y la Biblia es clara. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que ir. Muchos de nosotros continuamos acá encerrados en 4 paredes y no estamos yendo. A los más cercanos, ¿le estás compartiendo de la palabra a tus familiares, a tus primos, a tus tíos, a tus sobrinos, a tus vecinos? Con Nicole estábamos hablando el otro día que tenemos unos vecinos y ¿qué dijimos? Oye, tenemos que invitarlos a la iglesia, como que ya hemos hablado un par de veces, hola, ¿qué más? Ya hemos tenido esas conversaciones superficiales que tienen a veces con los vecinos, estamos nuevos en esa casa y dijimos, tenemos que invitarlos a la iglesia. ¿Tus vecinos saben que eres cristiano? No me respondas, pregúntatelo tú mismo. Ellos ven una consecuencia, o te daría pena decirles soy cristiano. ¿Por qué? Porque hoy en la gritería, como son tus vecinos, hoy en la gritería y las peleas a la 1, 2 de la mañana, ven que sales como loco diciendo groserías de la casa y renegando de tu esposo o de tu esposa. Es decir, realmente estamos formando discípulos, estamos yendo allá afuera de una manera práctica para que los demás sepan en dónde estamos parados y dónde estamos construyendo y qué portamos dentro de nosotros, que es Cristo. Entonces tenemos que ir, tenemos que hacer y tenemos que enseñar la palabra a estas personas. Y ahora nuestra visión ministerial, ya estoy hablando de algo específico de Misión Vida y lo pueden ver en la entrada. ¿A quién le gustó el muralcito que pusimos allá en la entrada? Bonito, ¿no? Es que somos una iglesia que construye su vida sobre Cristo. Yo quiero que recordemos eso. Cada vez que llegue una situación a tu vida, siempre recuerda, estoy construyendo mi vida sobre Cristo. ¿Está mi matrimonio construido sobre Cristo? ¿Estoy educando a mis hijos para como que construyan una vida sobre Cristo? ¿Está todo lo que incorpora y todo lo que tiene que ver con mi vida construido sobre Cristo? Misión Vida tiene que ser una iglesia que está construida sobre el único fundamento, sobre la roca sólida, sobre la piedra angular que es
Cristo. Toda nuestra vida tiene que estar construido sobre eso, no solo como iglesia, nuestras familias, tu vida, todo tenemos que estar construyendo sobre Cristo. Y entonces tenemos 4 principios, y estoy haciendo un pequeño recorderis del domingo pasado por si te lo perdiste, porque esto es importante que lo tengamos claro. Esto es lo que nos va a permitir que hablemos un mismo idioma, que realmente podamos tener impacto en nuestra comunidad, que realmente podamos cumplir el propósito que Él tiene con nuestras vidas. Y uno de nuestros principios que me encanta es que la palabra de Dios es ¿qué? Oigan, esto va a tocar. Arrancamos mal. La palabra de Dios es nuestra. Bien. Bueno, cerquita. Bueno, una lámpara es como una guía, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Cerca. 80. Una B menos. La palabra de Dios es nuestra guía. Para cualquier pregunta que tengamos, la palabra de Dios es ¿qué? Nuestra guía. Segundo principio, vivimos con intención y con propósito. Tenemos que vivir con intención. Todo lo que hagamos tiene que tener intención. Todo lo que digamos, todo lo que hagamos debe tener propósito. Vamos a empezar a implementarlo en toda la iglesia. ¿Por qué estamos haciendo esta actividad? Tenemos que preguntarnos. ¿Por qué nos estamos reuniendo hoy viernes en una reunión de parejas? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué tenemos grupos de vida entre semana? ¿Cuál es el propósito y la intención? Todo lo que vayamos a hacer como iglesia va a tener propósito y va a ser intencional. Y tú estás llamado a llevar una vida de propósito y una vida intencional. ¿O es que estamos viviendo por vivir a lo que salga? Me levanto una mañana y vamos a ver qué sale hoy. Vamos, pues como me provoque, si hoy me levanté, en Colombia decimos de buenas pulgas. Me levanté buenas pulgas, entonces bueno, hoy pues trato bien a mi esposa y a mis hijos y hoy no peleo. Me siento como bien, ¿no? Entonces hoy, lo que salga hoy. No, tú tienes que levantarte en la mañana y ser intencional desde que te levantas. Hoy voy a amar a mi esposa, independientemente de cómo me sienta, independientemente de lo que esté pasando en mi vida, que tenga estrés, que el trabajo esté así, pues que sacamos excusas. Es que estoy estresado en el trabajo y qué pena, por eso te grité y te traté mal. ¿Eso es lo que dice la palabra de Dios? No. Entonces tú y yo tenemos que empezar a vivir de una manera intencional y vivir con propósito. Nuestro tercer principio es que servimos con amor y pasión. Gracias a Dios, Misión Vida está llena de personas que aman servir. Y se nota en el video, lo podemos ver, ¿cierto? Amamos servir. Servimos con pasión, servimos con intención. Y esto están entrelazados cada uno de estos principios, porque la persona que permite que su vida sea guiada por la palabra de Dios, entra a estudiar la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, pues se da cuenta y tiene muy claro y tiene el entendimiento de que tiene que vivir con propósito y con intención. Es imposible que tú leas la palabra de Dios y no lleves una vida de propósito y no vivas con intención. Y es imposible que lleves una vida sin propósito y sin intención y no sirvas con amor y pasión. Vivir con propósito y servir de una manera intencional me lleva a mí a servir con amor y con propósito. Y nuestro último principio, y espero que todos los recuerden, es que somos una ¿qué? Gran familia. Ustedes son mis hermanos, mis hermanas. Los voy a amar como mis hermanos y como mis hermanas, independientemente de, porque es que nos encanta un amor condicional. Yo te amo, pero si estás de acuerdo conmigo. Yo te amo si pensamos igual. Si no pensamos igual, entonces yo no te amo. Yo te amo si entonces nos llevamos bien, si no tenemos problemas. Yo te hago una pregunta. Cuando tienes problemas con un hijo, ¿tú dejas de amarlo? ¿Qué te toca hacer? Resolver el problema, ¿cierto? No hay de otra. Es tu hijo y tu hija. De la misma manera, como iglesia estamos llamados a ser una ¿qué? Gran familia, que cuando tiene problemas y tiene situaciones, estamos llamados a resolverlos y hacerlo en amor. Desafortunadamente vivimos tiempos complicados, donde hay mucha división. Y entonces nuestros principios van a crear una cultura dentro de nuestra iglesia. Y esta cultura nos va a ayudar a que cumplamos el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Ahora más que nunca es importante esto. Es importante que estemos unidos. Es importante que hablemos un mismo idioma. Es importante que tengamos claridad de quiénes somos y sobre qué estamos fundamentados. Más que nunca, porque estamos viviendo tiempos bien complicados y bien difíciles. ¿Qué tal que ahí sí donde está? Cerremos nuestros ojos
Vamos a orar, vamos a poner ese tiempo en manos del Señor. Señor, te damos gracias, Padre, en este día, por tu presencia en este lugar, por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Padre, por todo lo que has hecho hasta hoy, Señor. Te damos gracias por tu iglesia, Señor, por esta congregación, Padre, por cada familia, por cada persona que está acá, Señor. Yo te pido, Padre, que abras nuestro entendimiento, Señor, que vengamos con corazones dispuestos, Señor, para recibir tu palabra, Señor, y que esta palabra, Señor, no llegue vacía, Padre, que sea una palabra que entra a nuestros corazones y dé fruto en abundancia en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero que sepan que estaba orando mucho por la enseñanza de hoy y por la serie que viene. Dios puso en mi corazón esta serie de la familia. Después de revisar como varios temas, estuve mirando diferentes series, diferentes opciones, orando mucho. Tengo un par de series ahí como listas para continuar, pero definitivamente Dios me puso en el corazón hablar acerca de la familia. Es una carga que tengo con este tema de la familia y creo que más que nunca hoy tenemos que hablar de esto, porque estamos viviendo momentos muy complicados como nación. Me refiero a Estados Unidos, a este país donde vivimos, y momentos muy complicados como iglesia. Estamos viviendo una gran división en nuestro país. Estamos viviendo una gran división a nivel político. Estamos más polarizados más que nunca en la historia de este país. El Partido Republicano y el Partido Demócrata cada vez están más divididos, cada vez hay más distancia. Hay división en la política, hay división dentro de la iglesia, hay división de pensamientos, hay división en diferentes posiciones en política, teológicas. Hay que ver la división que hay dentro de la iglesia por diferentes posiciones teológicas. Pastores criticando a otros pastores, pastores desde la plataforma usándolas para criticar otras iglesias, porque de pronto piensan un poco diferente. No solamente la división está pasando allá afuera, la división también está pasando aquí adentro. Y no me refiero específicamente a Misión Vida, pero estoy hablando de la iglesia universal. Hay una gran división. Estamos viviendo una época muy peligrosa. ¿Y saben qué es lo más peligroso? Es lo que el mundo está promoviendo en este momento. ¿Y saben qué es lo segundo más peligroso? Que la iglesia está callada frente a eso. La iglesia está callada. No se está predicando suficiente de este tema. No están las familias hablando de estos temas, porque son temas incómodos, vamos a decir la verdad. Son temas que son incómodos, son temas donde tú no sabes si te van a cancelar por hablar de este tema. Tú no sabes si te van a asesinar por hablar de ese tema. Son temas complicados y difíciles de navegar. Y entonces la solución es quedarnos callados. Papás y mamás están quedando callados y no están teniendo conversaciones serias con sus hijos. ¿De qué es lo que dice la palabra? Es preferible y es más fácil a veces quedarnos callados. Muchos pastores y muchas iglesias están quedándose calladas frente a lo que está pasando. Y el gran error que se ha predicado por mucho tiempo, incluso yo he caído en ese error, es que a la hora de predicar, predicamos que el mundo está allá y que nosotros estamos acá. Y olvidamos decir que nosotros no somos del mundo, pero estamos en este mundo. Y predicamos una enseñanza separatista que de una u otra forma termina a veces dividiéndonos más como país, y lo que hace es perjudicar a la iglesia porque no salimos a evangelizar. Como que nos quedamos en nuestras cuatro paredes, nosotros, dentro. Y ese no fue el ejemplo que nos dio Jesús. Jesús estuvo entre prostitutas, Jesús estuvo entre fariseos, Jesús estuvo entre recolectores de impuestos. Jesús hubiera podido decir, ¿saben qué? Nosotros con mis 12 quedémonos acá, hagamos una fogatica bien chévere, vámonos para la montaña, cantamos, predicamos y nos quedamos nosotros, porque es que ese mundo está tan feo allá afuera. ¿Qué nos vamos a juntar nosotros con prostitutas? ¿Qué vamos a estar haciendo nosotros con recolectores de impuestos? ¿Qué vamos a estar haciendo allá? Jesús hizo lo contrario. Él se metió con la multitud. Él estuvo metido dentro de todos. Cumplió la ley, fue santo, pero estuvo en el mundo sin ser del mundo. Y tú y yo estamos llamados a eso. Como iglesia estamos llamados a hacer ¿qué? Luz en la oscuridad. Pero pareciera que es más fácil y es más cómodo quedarnos siendo luz aquí adentro, dentro de estas cuatro paredes, cómodos en nuestros discipulados, en nuestros grupos de vida, en nuestro servicio de domingo, en nuestra oración de los lunes. No estoy diciendo que eso esté mal,
porque si no, no lo tendríamos acá en la iglesia. Lo que estoy diciendo es que lo que no está bien es que nos quedemos adentro y nos olvidemos de lo que está pasando allá afuera. La iglesia tiene una responsabilidad con lo que está pasando allá afuera. La iglesia tiene una responsabilidad con lo que está ocurriendo allá en este momento, con lo que está pasando en los colegios, en las universidades y con sus hijos. Tenemos una responsabilidad como iglesia y tenemos que entender eso. Vivimos en tiempos de confusión moral. Hay una confusión. Vivimos en tiempos donde se están redefiniendo los valores. Hay una redefinición. Hay un ataque, pero directo, al diseño original de Dios, de todo, incluyendo la familia, y por eso empezamos esta nueva serie. Hay un ataque directo hacia la familia, hacia los matrimonios. Hay un adoctrinamiento cultural sistemático que está pasando hoy. Nos están tratando de adoctrinar, y más que nada a nuestros hijos, en el colegio y en las universidades. Quieren rediseñar la identidad, el propósito, la verdad que nunca cambia y la familia. Un nuevo diseño para todo. Por eso el próximo domingo empezamos esta nueva serie que ha sido dedicada a la familia, para ver no lo que dice la cultura, no lo que dice el mundo, no lo que todo el mundo piensa que es, pero qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de la familia. Vamos a ir a la verdad, a ver cuál es la verdad acerca de papá, mamá, acerca de los matrimonios, acerca de los hijos, acerca de la familia. Vivimos en tiempos donde la misma iglesia no tiene ni idea cuál es el diseño original de la familia. Es interesante ver cómo personas cristianas que conocen la palabra, a lo mejor se casaron, quizá nunca hicieron un prematrimonial y no tienen ni idea de conceptos básicos de lo que es un matrimonio, y por eso es que tienen tantos problemas. La palabra es clara, que cuando se casan son ¿qué? Una sola. Y claro, lo sabemos, vean, ahí todos lo repitieron, pero en la práctica, cuando tienen peleas, ¿realmente están viendo su matrimonio como una sola carne? Ese es su problema. Ese no es mi problema. Usted verá cómo resuelve su problema. Ojo, nuestro problema. Son ahora una sola carne. Tu problema es mi problema y mi problema es el tuyo. Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y estamos unidos y somos una carne. Y tenemos que ver entre los dos cómo resolvemos este asunto. Eso es lo que dice la palabra. ¿Y saben qué dice el mundo? Divórciese. Usted no tiene por qué aguantarse a esa vieja o ese tipo. ¿Qué tal? Pero es que yo no le paso ni media. Divórciese. Y divorcio, y divorcio, y divorcio, y divorcio. Y lo único que se habla es de divorcio. ¿Por qué? Porque es más fácil. Pero como iglesia no estamos llamados a hacer lo más fácil. Estamos llamados a hacer lo que dice la palabra de Dios. Y entonces, en medio de este ruido, en medio de esta confusión, en medio de todo esto que está pasando, como iglesia, tú y yo estamos llamados a pararnos firmes y a estar claros. Por eso el título de la enseñanza hoy es firmes en la verdad. Tenemos que estar firmes en la verdad, porque si no estamos firmes, entonces cualquier ola, cualquier situación, cualquier filosofía, cualquier pensamiento, cualquier ley que saque el gobierno nos lleva para un lado y para el otro, nos lleva para aquí y para allá. Y tú y yo estamos llamados a estar anclados, a estar firmes, a estar posicionados, a construir nuestra vida sobre Cristo, para que cuando lleguen estos movimientos, para que cuando llega el mundo con su cultura, nosotros nos mantengamos firmes y quietos y parados y fundamentados en la verdad. Tenemos que estar firmes. Y poco a poco, ¿saben qué es lo que ha hecho el mundo? Nos ha venido subiendo la temperatura, poquito a poquito, 1 grado a otro. Nos estamos aclimatando. ¿Saben qué me pasó? Yo tengo una situación en la casa con Nicole con el tema del aire acondicionado. No, ya pensaron que les iba a decir, tenemos un problema y peleamos, chismosos. No, tenemos una situación con el aire porque yo sufro de calor y Nicole vive con frío. Entonces yo a veces a escondidas cojo y le bajo el aire y después ella va a escondidas y me lo sube y tenemos como esa... Y yo así le digo, apenas siento un poquito de calor, digo, ¿me bajaste el aire? No, yo no lo he bajado. Y voy y miro y a veces lo bajo o a veces... Bueno, yo lo hago más, la verdad. Yo sí lo bajo a escondidas a veces, yo digo la verdad. Yo sí digo la verdad. Yo lo bajo a escondidas. Pero recientemente nos pasó que llevamos 4 días, estábamos 4 días sin aire, se nos dañó el aire acondicionado. Y todos, tenemos que estar fundamentados en la verdad y todos callados.
Y apenas digo, ¿estamos sin aire? ¡Oh, wow! Estuvimos sin aire 4 días, ustedes se podrán imaginar. Entonces fue interesante ver cómo el calor que estaba haciendo, yo me estaba muriendo. Vean, yo soy rolo. Para los que no saben qué es rolo, soy de Bogotá. Para los colombianos tenemos los de la costa, los paisas, los caleños. Yo soy de Bogotá y a los de Bogotá les decimos rolos. Y como buen rolo, yo siempre tengo medias puestas. Yo duermo con pantalón de pijama, con media larga y con mi camiseta. Y eso de dormir en pantaloneta y sin media, eso no va conmigo. Yo estoy con media y con pijama y bien empijamadito. Y entonces yo ahorita, como estábamos sin aire, yo estaba así, ¿saben? En pantaloneta, sin medias, así sudando, no aguantaba más. Me llevé un ventilador y lo puse. Desafortunadamente Nicole estaba enferma con tos y entonces no podía poner el ventilador, me tocó apagarlo. Eso sí es amor. ¿Saben lo que es amor? Es que sin aire acondicionado apagué el aire para que ella no se enfermara más. Te amo. Pero ¿saben qué fue lo que más me llamó la atención? Que yo me estaba muriendo y ella, no, acobijada, se puso una cobija sin aire acondicionado. Y yo le decía, pero qué, tú estás enferma. Yo le decía, no puede ser que estamos viendo televisión, yo muriéndome el calor, sudando, hasta el perro no se hallaba, el perro caminaba Archie de un lado para otro, se hacía en el piso, y ella estaba con cobija. No, tampoco. De hecho, le compré unas pijamas que son como una, así de gruesas de esquimal, para ayudarla, porque claro, yo necesito el aire frío para poder dormir bien. El punto que les quiero hacer con esto es que nos estamos acostumbrando, y como iglesia quiero que sepan que ya no sabemos cuál es la temperatura y estamos como nosotros. Hay personas que están con un calor y hay personas que están con un frío y no tenemos claridad en este momento de cuál es la temperatura, porque hay confusión no solo allá afuera, hay confusión dentro de la misma iglesia. Es más, no voy a ir más lejos. Dentro de nosotros puede haber mucha confusión de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, de lo que es verdadero y de lo que es falso. Hay confusión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos suben la temperatura, a veces ni nos damos cuenta que nos han subido la temperatura porque hay confusión, porque hay ignorancia de la palabra de Dios, porque no estamos claros ni fundamentados en Cristo. Entonces, tú y yo estamos llamados a estar claros para que cuando nos suban la temperatura, ojo, me subieron la temperatura. Yo en la oficina acá también tenemos guerra por el aire acondicionado. Y yo a veces estoy trabajando y apenas siento el calorcito, le digo, me tocaste el aire, ¿cierto? Me doy cuenta cuando me suben la temperatura o cuando me la bajan. Yo siempre quiero que me la bajen. Pero lo que hoy es que como iglesia tenemos que ser sensibles, tenemos que tener discernimiento para entender cuando el mundo nos esté subiendo y bajando la temperatura. Que nos demos cuenta por lo menos, pero es que no somos ni siquiera conscientes, porque tú y yo tenemos que defender la verdad en estos tiempos de confusión, porque si no defendemos la verdad, ¿quién la va a defender? ¿Los políticos van a defender la verdad? ¿Los profesores en la universidad van a defender la verdad? ¿Los profesores en el colegio de sus hijos van a defender la verdad? ¿Quién va a defender la verdad si no es la iglesia? ¿Quién va a defender la verdad si no son ustedes y nosotros? Entonces, la adoctrinación postmodernista quiere vendernos que no hay una verdad absoluta y nos están tratando de redefinir. Pero para nosotros no necesitamos ningún tipo de redefinición, porque Dios ya definió todo por ti y por mí. La palabra de Dios ya está todo definido. Nosotros no necesitamos que vengan a redefinirnos nada de qué es lo que es una familia, de qué es lo que es un hombre, de qué es lo que es una mujer. Nosotros estamos claros de cuál es la definición bíblica de las cosas. Y por eso es que la palabra de Dios es nuestra. Bien, vamos bien, ya mejorando. Un puntico, bien. La palabra de Dios es nuestra guía, porque Dios ya definió todo en su palabra. Y uno de los problemas más grandes que estamos enfrentando como iglesia es que el sistema del mundo está tratando de que las cosas hoy en día no tengan significado. Las cosas, el significado es el que tú les quieras dar. ¿Qué significa ser hombre? Es lo que tú quieras que sea hombre. ¿Qué significa ser mujer? No tiene definición. Es lo que para ti signifique ser mujer. ¿Qué significan las cosas? No, cada quien es un abanico de posibilidades, es lo que tú quieras. Todo es abstracto ahora, no hay definición,
No logramos definir las cosas y eso es lo que está pasando hoy en día. No hay definición y cuando no hay definición, pues hay una rama y hay un abanico de posibilidades y por eso es que hay confusión hoy en día. Las cosas necesitan ser definidas y lo único que va a definir las cosas es la palabra de Dios. Y los únicos que portan la verdad, ¿quiénes somos? Nosotros. Está en la palabra. Pero estamos callados como iglesia. Estamos permitiendo que las cosas avancen. Hace poco Nicole y yo, hace un par de meses, estuvimos en una conferencia cerca de la familia y tuvimos la oportunidad de ver un hombre, me encantó, se llama Glenn Stanton, para los que de pronto quisieran investigar un poco más acerca de él. Él es un sociólogo cristiano, él lidera la parte de investigación de un ministerio muy grande que se llama Enfoque a la Familia. No sé si alguien ha oído Enfoque a la Familia. El pastor Sixto también es increíble. Él es americano, él se llama Glenn Stanton y es un sociólogo. Entonces él investiga y él con data, o sea, él es con números, él es con pruebas, con facts. Él no se pone, es que a mí me parece, es que yo veo, no. Él hace estudios científicos para sacar conclusiones de lo que está pasando hoy a nivel cultural con nosotros y con la iglesia. Y entonces él dijo unas cosas súper interesantes y habló del nuevo subjetivismo. Y es que nada tiene definiciones, lo que decía él. Ese es el gran ataque del enemigo, que las cosas no estén definidas, que tú seas Dios y tú definas las cosas. ¿Ven para dónde voy? Cuando no hay definición, entonces ¿quién las define? Tú. Entonces tú eres Dios, escribe tu propia Biblia, define tú mismo tus cosas. Dios ya definió todo por nosotros. ¿Por qué? Porque Él es Dios y nos entregó su palabra para que ya esté ahí todo definido para ti y para mí. Pero entonces el mundo quiere que cada quien defina lo que quiere. Y creo que el ejemplo o el mejor ejemplo es hoy en día ya, y hay videos donde yo he estado ahí viendo, preguntan a las personas, ¿qué es? Dame la definición, ¿qué es un hombre? Y no saben responder qué es un hombre. ¿Qué es una mujer? No saben responder qué es una mujer. Hoy en día el mundo no tiene definiciones para las cosas. Y el gran ejemplo es que hoy en día el pecado ni siquiera tiene definición. Ya no se sabe qué es pecado y qué no es pecado. La familia ya no tiene definición. ¿Qué es familia? Lo que el mundo quiera, lo que cada quien piense que es una familia. No, claramente la palabra nos dice lo que es la familia. Vean, cuando tú y yo tengamos preguntas difíciles, cuando tus hijos vengan a ustedes con preguntas difíciles, siempre podemos ir a la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios es nuestra guía. Cuando ustedes vengan a mí, pastor, me está pasando esto, bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Tengo este problema en mi matrimonio, con mi esposo, con mi esposa, veamos qué dice la palabra de Dios. Me está pasando esto con mi hijo, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Tengo un problema en mis finanzas, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En la palabra de Dios podemos encontrar todas las respuestas a esas preguntas difíciles. Hoy en día hay tantos recursos. Hace 50, 60 años la gente tenía que saberse la Biblia, porque no había, bueno, había un glosario. Yo me acuerdo que a mí sí me tocaba chiquito, si yo quería saber un poquito del tema de perdón, me tocaba ir ahí al glosario atrás y perdón, Mateo, tal. Hoy en día hay tantos recursos, hay tantos recursos en YouTube. Es más, el hecho que tenemos la Biblia en un celular, el hecho que tú puedes poner en Google versículos para el perdón y te sale ahí un listado, o sea, no hay excusas. A lo que me refiero es que tenemos tanto a nuestra disposición y no lo estamos aprovechando. Yo estoy seguro que papás, sus hijos han venido a ustedes con preguntas difíciles o complicadas o situaciones donde ellos vienen confundidos. Yo me pregunto, ¿cómo les están respondiendo? Bueno, mira, a mí me parece que deberías hacer esto, yo pienso, yo haría esto. ¿Por qué la respuesta no es la palabra de Dios dice? ¿Qué te está pasando en el colegio? Mira, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice. Vean, en esa misma conferencia, y acá hago esta propaganda, encontré una Biblia buenísima. ¿Alguien sabe quién es Gene Getz? Gene Getz, bueno, hay una Biblia, la compré porque quería probarla, la compré en esa conferencia. La Biblia tiene QR codes en las páginas, tiene 3, 4 diferentes en todas las páginas. Y algo muy chévere que tiene esa Biblia, y yo la compré en una nueva traducción viviente, tiene diferentes traducciones, es que tú puedes ir con tu celular y mientras lees el capítulo, al final, donde está el QR code,
Tú lo escaneas y te sale un video buenísimo explicándote lo que acabas de leer y dándote los principios teológicos de lo que acabaste de leer. Yo quedé impresionado con eso. La verdad no la he probado mucho, la probé un par, pero me pareció impresionante. Y el pastor, que es un profesor, es un doctor, es Jim Getz, es el que sale dando esas explicaciones de lo que se leyó. A lo que voy con esto es que hoy en día hay muchos recursos. El que tenga preguntas, quiera recursos, quiera libros, de pronto en este momento esté enfrentando preguntas complicadas o difíciles, con mucho gusto, textéeme, llámeme, pregúnteme a la salida del servicio. Yo le puedo dar recursos, yo le puedo mostrar qué libros puede leer para las diferentes situaciones que están viviendo. Hoy en día hay acceso a mucha información, pero es que es más conveniente dejar a veces que en el colegio le explique, que en el colegio resuelvan ese asunto de mi hijo. Papás, que mi esposa, tú ve y le hablas a él. Tenemos que responder las preguntas difíciles incómodas que haya con la palabra de Dios, porque para eso está. O sea, hay muchos recursos. Hoy en día pareciera que nos guiará más el noticiero, la cultura, la moda, la política, los influencers, las redes sociales. Pues nuestra guía es la palabra de Dios. Y entonces va a ser muy difícil y muy complicado porque tenemos un problema cultural. Yo siempre le digo a todo el mundo, hay bendición detrás de la obediencia. Es algo que yo le digo a mucha gente. Es difícil obedecer, pero siempre que obedeces hay bendición detrás de eso. Y estamos claros de que ya somos bendecidos con toda bendición. Y que la bendición más grande es que Jesús murió por ti, por mí, nos perdonó, nos dio salvación. ¿Qué bendición más grande que esa? Pero entendemos que cuando nos apegamos a la palabra de Dios, cuando permitimos que la palabra de Dios nos guíe, hay bendición detrás de eso. Habrá bendición en tu matrimonio, habrá bendición en la vida de tus hijos, habrá bendición en tus finanzas, habrá bendición en tu vida. Pero a veces tenemos este falso concepto de que la bendición es sinónimo de fácil. ¿Quién dijo que la bendición es fácil? Es difícil, es complicada. Va a ser difícil, va a ser muy complicado porque tenemos un problema cultural hoy en día. Tenemos un clash de culturas, eso es lo que está pasando. Un encontronazo entre la cultura del mundo y la cultura del reino. ¿Y saben cuál es el desafío más grande que tú y yo tenemos hoy? Es vivir en una cultura cristiana, en una cultura de reino, en una cultura de Dios, dentro de una cultura que no es cristiana. Las leyes y la política nos ponen leyes que nos toca acatar, que no necesariamente se alinean con la cultura del reino. En el colegio hay políticas y hay cosas que no se alinean con la cultura del reino. Allá afuera hay un sistema completo del mundo que va en contra de la cultura del reino. Y el reto que tenemos es tratar de vivir con una cultura de reino en una cultura que no es de reino. Haga de cuenta, ¿sabe por qué el pescado se mueve tan bien dentro del agua? Porque el pescado está diseñado para nadar y para estar dentro del agua. ¿Qué pasa si usted saca un pescado fuera del agua? Se ahoga, se muere. Y el reto que tú y yo tenemos es que estamos viviendo dentro de una cultura que no ha sido diseñada para nosotros. Es complicadísimo. ¿Usted sabe lo que pasa hoy en día en el colegio o en una universidad? Si llega un niño o una niña y dice que es virgen, se la montan. Le dicen que hay algo raro con él o con ella. Este bicho raro, ¿usted qué? ¿Tiene problemas? ¿Qué le pasa? O sea, lo que es correcto, lo que es santo, hoy en día lo ven como un chiste. Si alguien dice, no, yo no tomo, a mí no me gusta el alcohol, ¿estás bien? Es lo contrario, ¿no? Si alguien dice, no, yo no bebo, yo no tomo, la primera pregunta es, ¿te pasó algo? ¿Estás bien? Porque no, como que un bicho raro por no tomar. Yo sé que bicho es una palabra mala para algunos, perdón. En Colombia usamos mucho eso. Eres una persona rara por no tomar alcohol. Y entonces se ha vuelto como lo contrario. Yo no tomo, yo no consumo drogas, bueno, tú eres el raro. Yo me estoy guardando para el matrimonio, eres raro. Yo me congrego todos los domingos y no falto a la iglesia, eres raro. Yo voy a un grupo de vida, eres raro. ¿A quién de acá le han dicho usted se la pasa metido en la iglesia? Sus amigos o personas que no son cristianos. Ahí está, ahí tienen. Vivimos en un sistema que es contra nuestra cultura. Las personas allá afuera piensan que estamos locos. ¿Por qué? Porque vivimos bajo otros principios, porque vivimos bajo otros valores, porque tenemos otra mentalidad, porque nos dejamos que nos guíe la palabra de Dios. Y ese es el desafío que tú y yo tenemos. Tú y yo estamos llamados a vivir en, diga conmigo, contracultura.
y defenderla, porque no simplemente vivir en contracultura, es defenderla también. Y no va a ser nada fácil. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos complicados. Y ojo a esto que está pasando de vivir en contracultura, este clash, este choque de diferentes culturas está creando división y mucha fricción. Ojo, no solamente allá afuera, pero también dentro de nuestra iglesia está creando fricción. Vamos a ver qué es contracultura. Esta es una definición secular. Una persona o grupo contracultural no sigue la corriente del mundo, sino que vive de forma distinta porque cree y tiene otros principios. Ahora vamos a ver cuál es la definición bíblica. Ser contracultural es vivir conforme a los valores y los principios del reino de Dios, aunque el mundo los rechace o los considere anticuados. Creo que eso es parte de lo que estamos viviendo hoy. Muchos de los principios por los cuales nosotros vivimos y nos guiamos son anticuados. Eso era de antes, eso ya no aplica. Y ojo, no quiero irrespetar a nadie, y quiero que esta enseñanza, lloré mucho por esto, para que sea muy respetuosa, porque creo que es algo que nos falta también, respeto a la hora de tener diálogo, y sobre todo cuando las personas piensan diferente. Podemos pensar diferente, pero tenemos que respetarnos y amarnos a pesar de la diferencia en pensamientos. Y de pronto aquí dentro de nuestra misma congregación puede haber personas que piensen diferente, incluso a mí, o al vecino, o al de al lado, y aún así estamos llamados a amarnos porque somos una y nos guiamos por. Entonces tenemos que amarnos y respetarnos. Pero uno de los problemas que tenemos es que hay división dentro de la iglesia. Y por ejemplo, hay personas que de pronto son cristianas, se congregan, vienen a la iglesia, y no estoy hablando de nadie acá, pero he oído de casos como estos, y no se casan y viven juntos. Porque bueno, es que pastor, yo sé que la Biblia dice que eso no está bien, sé que no está bien, pero es que es fácil. Es que pagar 2 rentas y pues igual me quedo a dormir allá, y más bien estamos probando para ver si nos casamos, y la cultura y el mundo dice que eso es normal. Y está entrando dentro de nuestras iglesias, creando confusión dentro de nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque hay un sistema allá afuera que dice que eso es normal. Es más, dice que es lo correcto, no solo normal. Dice que la forma correcta es tú vives unos 2, 3 años con tu pareja, con tu novio, con tu novia, para ver si funciona, y si sí, entonces doy el paso para casarme. Eso es lo que es el mundo que es correcto. Pero dentro de la iglesia nosotros tenemos otros principios que dicen que nos tenemos que guardar para el matrimonio, y que nos casamos y nos quedamos toda la vida con la misma persona, así me encuentre con muchas sorpresas a la hora de casarme. Contracultura, y tenemos que defenderla. Ser contracultura es amar cuando otros odian. El mundo odia, nosotros amamos. Esta semana, creo que fue el martes o miércoles que pasó esto, asesinaron a Charlie Kirk. Sé que la mayoría saben, o los que no sepan, ¿alguien sabe quién es Charlie Kirk o no sabe? Creo que la gran mayoría, mucha gente posteó sobre él en sus redes sociales. Es una noticia nacional en este momento. Creo que debido a la naturaleza del asesinato, cómo ocurrió, estaba su familia ahí, estaban sus hijos ahí, estaba su esposa ahí, estaba en la mitad de una charla, de un debate. Porque una de las cosas que él hacía, él es un political advocate, un político, correcto. Y una de las cosas que él empezó a hacer es ir a universidades para tener diálogos con las personas que de pronto no comparten los mismos principios y valores que él, contracultura. Él decía, bueno, yo creo esto, ustedes creen esto, tratemos de tener una discusión para hablar de esto. ¿Y qué pasó? ¿Cómo no estaban de acuerdo con él? Vean, pueden estar de acuerdo con su forma o no de acuerdo con su forma. Creo que todos estamos claros de que lo que pasó es terrible y es triste y es mucho horrendo lo que pasó. Hay personas que yo sé que no estaban de acuerdo con él. Es más, hay personas en las redes sociales que están felices porque lo asesinaron. Felices, diciendo que lo mejor que pudo haber pasado es que hayan asesinado a este hombre. Odio en vez de amor. Contracultura, ¿sabe qué es? Que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, estamos llamados a amar cuando los otros nos odian. A esta persona le pasó lo opuesto. Como estaban en contra, como no compartían los mismos principios y valores, te odiamos y entonces te asesinamos. Contracultura.
perdonar cuando la cultura promueve venganza, defender la verdad cuando otros quieren volverla relativa o subjetiva, vivir en santidad cuando el mundo promueve los placeres sin límite. El mundo dice, vive como tú quieras, haz lo que a ti te parezca, lo que se sienta rico, lo que tú creas. No estamos llamados a vivir por nuestros placeres o por lo que es cómodo o por lo que nos gusta. Estamos llamados a vivir por lo que dice la palabra de Dios. Y quiero que sepan esto, lo fácil no siempre es lo correcto y lo correcto rara vez es fácil. Hacer lo correcto rara vez es fácil. Ir en contra de la corriente, ¿quién dijo que iba a ser fácil? Toca nadar el doble, esforzarse el triple. ¿Por qué? Porque vamos en contra de la corriente. Y vivir contra cultura significa eso, que el mundo tiene una corriente y tú y yo nos toca ¿qué? Remar en dirección contraria. Y no va a ser fácil, va a ser complicado, va a ser un reto. A lo mejor vas a perder amistades, a lo mejor personas se van a alejar de ti, a lo mejor vas a tener situaciones en tu trabajo, pero tú y yo tenemos que defender la verdad, pararnos en lo correcto y que la palabra de Dios sea nuestra guía como iglesia. Lo fácil no siempre es lo correcto y lo correcto rara vez es fácil. Y por eso es que la palabra es clara, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que su mente sea transformada y que sean personas nuevas. La palabra dice, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal del mundo. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Que tenemos que vivir ¿en qué? Contra cultura. No podemos permitir ni que la cultura ni que la sociedad amolde nuestra manera de vivir. Por lo contrario, tú y yo estamos llamados a hacer ¿qué? Sal. ¿Y qué hace la sal? Preserva. Estamos llamados a hacer luz en medio de ¿qué? De la oscuridad. Pareciera que estuviera pasando lo contrario, que la oscuridad está entrando a la iglesia y está apagando la luz. Si somos luz, estamos llamados a hacer luz y a brillar y a alumbrar, no solamente aquí, pero allá afuera. Tenemos que proteger la verdad en estos tiempos de confusión. ¿Saben qué? Porque nadie más lo va a hacer. Si no lo hace la iglesia, ¿quién lo va a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Quiero ser muy claro con esta parte. Diga conmigo, con amor. Juan 13:35 dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Ese versículo hace parte, o es la parte cuando Jesús está en la última cena con sus discípulos. Él acaba de lavar los pies de ellos y les está dando como unas últimas instrucciones a ellos, despidiéndose y preparándolos para lo que se venía, para que continuaran la obra en su ausencia. Y entonces Él les dice, el amor mutuo es la señal más poderosa de que ustedes son mis seguidores. Lo que los demás allá afuera van a ver es cómo se aman ustedes. Y creo que parte del problema empezó ahí. ¿Realmente estamos mostrando amor? ¿El mundo y la cultura y la gente afuera está viendo que nos amamos? Si no nos ven consecuentes con lo que dice la palabra de Dios y que no llevamos una vida consecuente con lo que dice la Biblia, ¿cómo podemos ir a hacer luz? No estamos mostrando amor. La mejor manera de defender la palabra y defender la verdad es con amor. Y Jesús no habla de un amor emocional, Él habla de un amor ágape, es el amor que está hablando ahí, que es un amor de sacrificio, desinteresado, un amor que busca el bien del otro. ¿Realmente nos estamos amando de esa manera? Jesús no se refiere a un amor emocional o superficial. Jesús no solamente les dijo que tenían que amarse, pero les mostró cómo hacerlo. Él les estaba lavando los pies a ellos. Qué acto de humildad. Quiero que recuerden que en esa época no había carreteras, no había piso de concreto, eran calles de tierra, no había carros, les tocaba caminar. Estamos hablando de pies sudados, pies sucios, no tenían tenis así, iban en chanclitas, entonces era un pie que estaba sucio, seguramente no olía bien, y Jesús les estaba lavando los pies a ellos. De esta misma manera estamos llamados como iglesia a lavarnos los pies unos a otros, por más sucios que sean, por más mal que huelan esos pies. El problema es que nos hemos vuelto selectivos. Le lavo los pies a este, pero a este no, ese huele muy mal, están muy sucios. No, Dios no nos dice que seamos, Jesús no les dijo que sean selectivos, los llamó a amarse unos a otros como prueba de que son sus seguidores. Y el mundo necesita oír este evangelio. El testimonio más poderoso es ver cómo nos amamos, ver un amor visible entre nosotros, los creyentes. Y el mundo necesita oír ese evangelio. El mundo necesita ver eso, verlo en acción.
la iglesia, nosotros, diga yo, necesitamos ser contraculturales en la forma en que nos amamos. El mundo se ama de una manera, pero aquí adentro nos tenemos que amar de una manera distinta. No como el mundo se ama, pero como Dios y como la palabra dice que nos tenemos que amar. Y por eso es que es tan importante, porque el problema más grande es que estamos viviendo tiempos de confusión. Hay mucha confusión. La cultura actual, ¿saben qué hace? Llama a lo bueno malo y malo lo llama bueno. ¿Saben cuántas cosas malas las llaman buenos? El aborto lo están llamando algo bueno. Es la elección de la mujer. Y no me quiero poner muy político acá porque entiendo que hay diferentes posiciones políticas dentro de la iglesia. Pero creo que podemos estar todos de acuerdo que matar a un bebé, matar a un ser humano, no le agrada a Dios. Creo que podemos estar de acuerdo de que tenemos que preservar la vida. Creo que podemos estar de acuerdo que el valor de una persona no tiene nada que ver con la manera en que se dio ese nacimiento. Creo que estamos de acuerdo que el único que da vida y quita vida es Dios. Creo que estamos de acuerdo que Dios tiene un propósito con absolutamente cada uno de nosotros. Y la palabra dice de que antes de que tú nacieras, Dios ya tenía planes contigo. Todos esos bebés que están allá afuera y que están siendo abortados, Dios tenía un plan con sus vidas. Y el mal y el mundo dijo: no, eso es bueno. Lo que es malo, llamémosle bueno. Y lo que es bueno, que es preservar la vida, ahora llamémosle malo. Y esos son tiempos de confusión, donde se están invirtiendo los valores, donde lo que antes era vergonzoso, ahora lo celebramos, donde lo que antes era sagrado, ahora se ridiculiza en el mundo. El mundo ridiculiza que seamos seguidores de Jesús, que tratemos de llevar una vida santa, que nos congreguemos, que le sirvamos a Dios. Lo ven como ridículo. Pero para los hijos e hijas de Dios que entendemos que la palabra de Dios es nuestra guía y estamos haciendo un esfuerzo por construir sobre el fundamento que es Cristo, entendemos que eso es lo que Dios nos llama a hacer. Tenemos como iglesia que estar claros en lo que es bueno y lo que es malo. Yo quiero que entiendan que es negro o blanco, no hay gris en la mitad. En este momento la confusión más grande de la iglesia es que hemos hecho una línea así de grande de gris. Bueno, no sé, no estamos claros en esto, pero la posición es esta. No, la palabra de Dios ya nos definió todo. Hoy le dicen al progreso a lo que Dios llama a un pecado. No, eso es progreso. Es que tenemos que progresar, tenemos que cambiar. Esa es una forma muy anticuada de pensar. Ustedes no entienden. Hoy le llaman a eso progreso, a lo que Dios aún llama pecado. Y el problema no solamente es afuera, está pasando dentro de nuestras iglesias, está pasando con sus hijos en el colegio, está pasando con nuestros jóvenes en la iglesia y está pasando con nuestras familias. Tenemos que orar por nuestros hijos. Y cuando digo nuestros, como somos una gran familia, yo siento a sus hijos como mis hijos. Yo amo a sus hijos como mis hijos. Yo los amo a ustedes. Yo quiero lo mejor para sus familias, para sus vidas. Quiero lo mejor para sus hijos. Yo siento una gran carga por nuestros jóvenes que tienen que ir a la universidad y enfrentar una cultura que va en contra de la que les enseñamos acá. Y yo entiendo que es difícil. And I want to be very clear. A lot of times you're going to go to school and you're going to find things that, oh, but pastor said this on Sunday, but I come to school and they're saying something different. O van a la universidad y los amigos y la universidad promueven un estilo de vida. Wait a minute, but pastor read in the Bible something different. Estamos llamados a vivir contra cultura y como papás y como familias y como iglesia tenemos que orar por nuestros hijos. Mañana en el tiempo de oración vamos a estar acá a las 7:30 y queremos orar por todas nuestras familias. Vamos a orar por los matrimonios, vamos a orar por sus hijos que están en el colegio, vamos a orar por sus hijos que están yendo a la universidad. Son momentos y tiempos difíciles y confusos. Sus hijos están viviendo hoy mucha confusión. Y si como padres y madres no tomamos las riendas y no nos sentamos a hablar con ellos de estos temas difíciles y si les mira mamá, la palabra de Dios dice esto. Yo sé que en el colegio están diciendo esto. Yo sé que tienes amiguitos que te están diciendo esto. Yo sé que de pronto se van a burlar de ti por esto. Pero la palabra de Dios dice. No papá y mamá dice. La palabra de Dios dice.
Entonces el problema no es solo allá afuera, también está pasando acá adentro, dentro de nuestra iglesia. Isaías 5:20 dice: qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y que lo dulce es amargo. Isaías está haciendo una denuncia profética contra el pueblo porque había una decadencia moral y espiritual en ese momento. ¿Saben qué quiero que entiendan? Que esto no es algo solamente de ya. Esto pasaba antes también. Esto pasaba y ha venido pasando. Estamos viviendo tiempos complicados, pero también se vivían tiempos complicados antes. Isaías está haciendo esta denuncia profética contra el pueblo por lo que estaba pasando. Y esta palabra, o lo que dice que qué aflicción, en la traducción en el original hebreo es la palabra ay, que significa dolor. Qué dolor siento por el pueblo, por lo que está pasando allá afuera. Y nosotros como iglesia tenemos que sentir dolor y profunda tristeza por lo que estamos viendo que está pasando allá afuera. Esta palabra aflicción también es un grito de alarma. Tengan cuidado con lo que está pasando allá afuera. Atención, ¿qué están haciendo? ¿Qué está pasando con el mundo? Y si nosotros como iglesia no nos paramos firmes, entendiendo que lo bueno es bueno y que lo malo nunca va a ser bueno, que la luz es luz y nunca será oscuridad, y que lo dulce es dulce y jamás será amargo, estamos viviendo perversión intencional de los valores de Dios. Y como iglesia tenemos que pararnos firmes y defenderlos. No se trata simplemente de ignorancia lo que está pasando allá afuera. Es un ataque intencional que está tratando de redefinir lo que Dios ya definió y está tratando de adoctrinar a nuestros hijos, a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Y como iglesia tenemos que pararnos firmes. Papás, no tengan miedo. Dios está con ustedes. No tengan miedo a hacer lo correcto. No tengan miedo a decir lo correcto. No tengan miedo a confrontar a un profesor. No tengan miedo de ir al colegio y confrontar a un principal. No tengan miedo de sacar a sus hijos y meterlos a homeschool. No tengan miedo de tomar las riendas de lo que está pasando. Dice que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad. Y acá hay un problema mucho más profundo que simplemente bueno y malo. Cuando hablamos de luz, ¿saben de qué estamos hablando? De la verdad. Cuando hablamos de oscuridad estamos hablando del pecado. ¿Saben qué es lo que está haciendo el mundo? Y creo que es lo que está destruyendo más esta sociedad. Que a la verdad ahora le están llamando pecado y al pecado ahora le están llamando verdad. Están tratando de mezclar eso. ¿Saben qué están haciendo? Están cogiendo estos dos ingredientes, metiéndolos dentro de una olla, mezclándolos de tal manera que tú y yo, ni siquiera la misma iglesia, sepamos qué es correcto y qué es incorrecto, qué es luz y qué es oscuridad, qué es verdad y qué no es verdad. Por eso tú y yo estamos llamados a sacar eso de esa olla, separarlo y decir, no, un momentico, ustedes pueden tener esa melcocha y esa mezcolanza allá, pero como iglesia nosotros sí vamos a separar esto. Esto es verdad, esto no es verdad. Esto es pecado, esto no es pecado. Esta es la palabra de Dios y esto es lo otro y lo demás. Tenemos que ser sabios. Tú no estás aquí para encajar, estás acá para brillar, para hacer luz. A veces tenemos miedo por encajar y saben que hay una cultura muy grande de cancelación. Que le decía a Nicole en chiste, le decía, uy, la predica de mañana. Y oré mucho esta semana por esta enseñanza. Incluso la tenía preparada antes de que pasara lo que pasó con Charlie Kirk. Ya estaba preparada esta enseñanza. Yo le dije a Nicole, uy, mira lo que pasó. Y yo venía orando mucho por esta enseñanza. Venía orando muchísimo por esta enseñanza. Porque sé que esto no es una verdad fácil de digerir. Sé que va a confrontar a muchos. Papás, mamás, si ustedes no salen de acá hoy confrontados, algo está mal. Y les aseguro que no es la palabra de Dios. La idea es que salgamos de acá confrontados porque no estamos llamados a encajar. No tengas miedo a no encajar. No tengas miedo a que de pronto te cancelen porque hay una cultura grande de cancelación. Y con Nicole incluso dijimos, bueno, a lo mejor habrá personas que dirán, pastor, no estoy de acuerdo con usted o no me parece lo que usted está diciendo, pero quiero que sepan que tengo las mejores intenciones de predicar lo que dice la palabra de Dios. Y siempre que me pare acá voy a predicar la palabra de Dios y no lo que ustedes quieran oír. No sé si a alguien le ha pasado alguna vez, y qué pena si me extiendo un poco, pero la enseñanza hoy es muy importante.
No sé si a alguien le ha pasado que va a comer algo y tiene esta idea de lo que va a comer. De pronto dice, esto es dulce, o esto va a ser rico, o esto tal, y cuando lo muerde es un gusto completamente opuesto a lo que usted iba a hacer. Sí, el chontaduro me pasó. Qué feo que es tú meterte un bocado pensando que va a ser algo dulcecito, rico. Así después de que uno se mete al almuerzo, que quiere ese postrecito, que siente como esas ganas de un dulcecito, y que cuando te metas esa cucharada te sepa amargo. Eso es lo que está pasando hoy. ¿Saben qué está pasando? El Señor me habló a través de este versículo. Lo que está pasando es que el paladar espiritual nuestro se está dañando. Ya no sabemos qué es amargo y qué es dulce. Estamos confundiendo los sabores. Ya no reconocemos qué es amargo, ya no reconocemos qué es dulce. La iglesia ya no distingue qué es bueno, qué es malo, qué es lo dulce, qué es la palabra de Dios, qué es la santidad. Ya no saben qué es amargo, qué es pecado, qué es corrupción. Ya como que el gusto como que se dañó ahí, se mezcló, y no tenemos claridad de lo que es dulce y de lo que es amargo. Y como iglesia, tú y yo estamos llamados a definir y tener claridad lo que es dulce, lo que es amargo, lo que es verdad, lo que es mentira, lo que es pecado y lo que es santidad. La cultura puede cambiar, pero el diseño de Dios jamás cambiará. Dios nunca cambia, la palabra de Dios es eterna, jamás cambiará. El mundo y la cultura cambiarán, y allá podrán hacer muchas leyes, las universidades cambiarán, los colegios pueden cambiar, la cultura puede cambiar muchísimo, la moda puede cambiar, pero el diseño de Dios jamás cambiará. Si el mundo está confundido, la iglesia no lo puede estar. El otro problema que tenemos hoy es que hay personas que no quieren oír la verdad. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3 dice, llegará el tiempo. No está diciendo de pronto pasa eso, no está diciendo va a llegar el tiempo y llegará el tiempo y esto va a pasar. No hay duda de que esto va a pasar. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. ¿Saben qué van a hacer? Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. ¿Sabe por qué se va mucha gente de las iglesias? Porque el pastor no predicó lo que ellos querían oír, lo que sus oídos se morían por oír, porque la palabra de Dios de pronto los confrontó en un área de sus vidas. ¿Saben cuáles son las áreas más confrontativas para cualquier ser humano? El área de ser padre. No hay nada que ofenda más a alguien a que le diga usted no está siendo buen papá o buena mamá, o usted está fallando en esto como padre o madre. No hay nada que ofenda más a alguien de que le digan estás cometiendo un error con tus hijos. Y papás, yo quiero que ustedes entiendan que no se trata de ver si están haciéndolo bien o mal. Se trata de que estemos fundamentando todo lo que hagamos, todo lo que hablemos con nuestros hijos, con la palabra de Dios. Aquí Pablo le está escribiendo a Timoteo una carta para instruirlo, para decirle ten cuidado de cómo lideras, porque hay tiempos complicados, hay engaño, hay persecución, hay apostasía, hay tiempos difíciles y tú tienes que ser muy cuidadoso. Y el texto empieza diciendo llegará el tiempo, y quiero que sepan que el tiempo es hoy, es ya, está pasando hoy. La gente no va a querer más escuchar la enseñanza sólida y va a querer escuchar lo que ellos quieren. ¿Y cuántos de nosotros sabemos que tenemos que vivir es conforme a la palabra de Dios? Nosotros tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios, pero las personas hoy en día están rechazando la enseñanza porque los confronta, porque les exige santidad, porque les exige cambios y transformación. Es muy cómodo quedarme como estoy, es muy cómodo quedarme con amargura, es muy cómodo quedarme con falta de perdón, es muy cómodo quedarme con el mal genio. Es muy fácil yo seguir por la vida cómodo de la manera que soy, pero la palabra de Dios nos llama a que haya transformación en nuestras vidas, y la palabra de Dios nos tiene que transformar, nos tiene que ir cambiando. Tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Y hoy las personas están siguiendo sus propios deseos, lo que quieren oír. Si me gusta o si no me gusta, lo ignoro. Si me confronta, entonces lo cancelo. Si no me aprueba, entonces lo rechazo. Esa es la mentalidad de hoy, y desafortunadamente no solamente es afuera, pasa dentro de la iglesia. A este hombre Charlie Kirk lo asesinaron porque lo que él decía confrontaba a estas personas. No les gustaba lo que él decía. Puede estar bien, mal, la forma era correcta, incorrecta, ya eso es un tema tuyo. El punto es que las personas lo odiaban
Incluso yo le había dicho a Nicole, este es un hombre muy amado, pero también muy odiado por muchas personas. Él tiene que cuidarse. Él iba a las universidades y la gente nacional lo odiaban a él. ¿Por qué? Simplemente porque iban contra lo que ellos creían o pensaban, porque retaba lo que ellos creían, y por eso le dispararon y lo mataron. Si no me gusta, entonces lo ignoro. Pero vamos a ir un paso atrás. Si me confronta, lo cancelo, y si no me aprueba, pues lo rechazo, y si no me gusta, pues lo asesinamos. No podemos tener miedo como iglesia. Hay falsas verdades hoy allá afuera. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 al 3 dice: en Israel hubo falsos profetas. Eso ya estaba pasando, y eso continúa pasando y ha venido pasando. Falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa, esta es la parte que quiero que nos enfoquemos en, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Parte de la razón por la cual allá afuera están hablando mal de la verdad, están hablando mal de nosotros, están hablando mal de los cristianos, están hablando mal de los pastores y de las iglesias, es porque la realidad es que hay falsos maestras, hay cristianos y hay personas que no están representando correctamente el reino de Dios. Y entonces dice el texto que por culpa de esos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho tiempo y su destrucción no tardará en llegar. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta a creyentes que están siendo perseguidos, para advertirle de los falsos maestros que había entre ellos en ese momento. El problema no solamente es afuera, también es acá adentro, porque así le echamos mucho la culpa, la cultura, el mundo, la oscuridad. También hay problemas dentro de nosotros, hay diferencias entre nosotros. Estamos no necesariamente representando correctamente el reino de Dios. Malas enseñanzas, doctrinas que toleran o justifican el pecado. Aquí puse algo porque una mentira repetida puede empezar a sonar como verdad, y tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Saben cuál es el gran problema que están teniendo nuestros hijos en los colegios y universidades? Que les repiten, y eso es adoctrinación, todos los días la misma mentira, todos los días la misma mentira. Y cuando a ti te repiten la misma mentira todos los días, ¿sabes qué pasa? Con el tiempo puede empezar a sonarte como una verdad. Y ahí es donde viene la contracultura y el trabajo en casa. Papás, ustedes tienen una asignación. Yo quiero que ustedes entiendan la importancia de ser papá y mamá. No se trata de criarlos en su bienestar físico, que tengan comida, que tengan ropa. Eso es parte de. Es más, me atrevo a decir que es la parte más pequeña de ser papá y mamá. La parte más grande y más importante es cómo estás instruyendo a tus hijos. Allá afuera les están repitiendo mentiras, y yo me pregunto y quiero confrontarlos con esto: ¿están repitiendo ustedes la verdad una y otra vez todos los días? ¿Están leyendo la palabra de Dios en casa? ¿Están orando con sus hijos? Allá afuera les repiten y nosotros no repetimos. A duras penas vienen los domingos sus hijos a recibir algo de palabra acá, y ni siquiera es consistente todos los domingos. Allá afuera les repiten mentiras, y esa mentira que les repiten una y otra vez mientras ellos crecen, eventualmente les va a empezar a sonar a ellos como verdad. Y por eso es cuando ya crecen, tienen 17, 18 años y se van a la universidad, empiezan a manejar conceptos equivocados que van en contra de la palabra de Dios. No, papá, mamá, yo me voy a vivir con mi novio. Pues porque todo lo hacen, porque para mí ya eso es una verdad. Tú tienes una verdad, papá y mamá, y yo tengo otra, y tienes que respetar la mía. ¿Les repetiste la verdad en casa o dejaste que el mundo los adoctrinara? Y por culpa de muchos cristianos, pastores y líderes y personas que no son embajadores del evangelio, las personas allá afuera hablan mal de la verdad, porque hemos hecho un pobre trabajo de demostrar la verdad. No hemos sido consecuentes con la verdad. No sabemos la Biblia al derecho y al revés, pero nuestra vida no refleja la palabra de Dios. ¿Saben cuántas personas yo conozco que se conocen la Biblia al derecho y al revés, y sus vidas no reflejan cambio? Sus vidas no reflejan transformación. Siguen lidiando con el mismo pecado, con la misma situación, y ni siquiera hay un interés genuino de cambiar o de mejorar o de que Dios los transforme. Hemos hecho un pésimo trabajo en mostrar al mundo lo que es la verdad,
porque se lo demostramos de boca, pero no se lo demostramos con nuestras acciones. Entonces yo quiero que te preguntes hoy, ¿estás siendo un embajador del evangelio? Las personas y el mundo y todo lo que acabamos de ver y la cultura allá afuera está viendo lo que realmente es contracultura, que no es saber Biblia necesariamente o solamente saber Biblia, es vivir una vida consecuente con la palabra de Dios, es poder amar a los demás a pesar de, es sentarme a hablar con cualquier persona, por más error y más pecado en el que esté esa persona, sentarme a decir, ¿sabes qué? Dios te ama. ¿Sabes qué? Te respeto a pesar de lo que me estás diciendo. Te respeto a pesar de tu posición política o tu posición filosófica. Podemos estar en desacuerdo, pero hay mutuo respeto y te voy a demostrar amor y te voy a respetar. Aunque voy a defender la verdad, lo puedo hacer con amor. Yo creo que es el lugar donde muchos cristianos y muchas personas han fallado. Están defendiendo la verdad, pero no desde un lugar de amor. Y creo que hay parte del gran problema que estamos viviendo. Nos falta más amor. Y ojo a esto, no basta solamente con saber, hay que actuar. Santiago 4:17, y perdónenme porque me pasé de tiempo, yo lo sé, pero esto es un tema muy importante. No basta con saber, hay que actuar. Santiago 4:17 dice, recuerden esto, es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Tú tienes conocimiento de la palabra, tú sabes lo que debes hacer. Es más, el Espíritu Santo te está hablando, ojo con esto, haz esto. Tienes que hacerlo de esta manera, tienes que actuar de esta manera, pero no lo hacemos. Es pecado. Es pecado saber lo que debes hacer y no estarlo haciendo. No basta simplemente con saber que la cultura está mal. No basta simplemente con estar indignados con la cultura. No basta con compartir un versículo en redes sociales. Tenemos que actuar. Tenemos que vivir de una manera consecuente a la palabra de Dios. Nuestra vida tiene que ser consecuente con la verdad, con lo que sabemos, con lo que se está predicando acá, con lo que lees en la palabra en tu tiempo a solas, con lo que estás orando. Pídele a Dios en oración que te ayude, que te cambie, que te transforme, que te dé fuerza para cambiar, para mejorar, para seguir luchando con ese pecado. Como iglesia tenemos que levantarnos, tenemos que hablar, y creo que esa es la parte más importante. Tenemos que vivir en la verdad. No nos sirve de nada con salir allá y hablar y evangelizar y predicar si no estamos viviendo en la verdad. Porque el conocimiento sin obediencia, ¿saben qué es? Una rebeldía silenciosa. Hay personas acá que tienen conocimiento, que se congregan, que oyen la verdad, que la tienen clara, pero hacen lo que quieren. Están en silencio, no están cambiando, no están mostrando amor, y eso es una rebeldía silenciosa. Santiago nos está confrontando acá a que no simplemente digas yo soy cristiano, no simplemente yo voy a la iglesia, yo soy parte de una iglesia que se llama Misión Vida, yo leo la Biblia. Nos está confrontando a que no simplemente digamos eso. Nos está diciendo, ojo, no solamente eres, sino que estás haciendo lo que sabes que debes hacer. Cuando los justos callan, el mal avanza sin freno. Si nosotros no vivimos allá afuera de la manera que tenemos que vivir, pues el mal avanza. Parte de la situación actual que tenemos hoy en día, ¿saben qué? Pues tenemos que decir la verdad, tenemos responsabilidad, somos parcialmente culpables de lo que está pasando porque no estamos viviendo de la manera que tenemos que vivir. Entonces cuando callamos y cuando no vivimos como tenemos que vivir, pues el mal avanza. Por eso lo que quiero decirles hoy es que tenemos como iglesia estar firmes en la verdad, firmes en la verdad. Creo que el mensaje de hoy, y qué pena que me pasé bastante de tiempo, pero era importante porque la próxima semana empezamos una serie que creo que cada vez que predico yo me lo tomo muy en serio, para que sepan. Me preparo, leo libros, investigo, leo la palabra, oro, me estreso, no duermo, a veces me levanto predicando así, me lo tomo muy en serio. Pero este tema de la familia, quiero que sepan que Dios ha puesto un peso muy grande en mi corazón. Los matrimonios, nuestros hijos, la familia. Y por eso el mensaje hoy era importante, porque vamos a empezar esta nueva serie y vamos a regresar a qué es lo que dice Dios acerca de la familia, del matrimonio, del padre, de la madre, del hombre, de la mujer. Y tenemos que estar claros de que Dios diseñó a la familia. La familia no es un invento del ser humano, no es un invento de la cultura ni de la humanidad. Dios diseñó a la familia, es diseño de Dios.
Y entonces no podemos edificar familias sólidas si primero no estamos claros en la verdad. Si como iglesia no estamos fundamentados y claros en qué es verdad y qué no, pues va a ser complicado que tengamos familias sólidas, fuertes. Una sociedad fuerte, si realmente queremos tener impacto allá afuera, vamos a tener familias sólidas. Una sociedad sólida y fuerte está compuesta de familias sólidas y de familias fuertes. Y por eso vamos a invertir en nuestra familia, en los matrimonios, en papá, en mamá, en nuestros hijos. No vamos a permitir que nuestros hijos se pierdan allá afuera en la cultura. Vamos a llevar una vida de contracultura, porque no podemos edificar familias sólidas si tú y yo, si los adultos, si papá y mamá no están claros y sólidos en la verdad. Muy complicado, muy difícil. Así que papás, no te dejes redefinir. No dejes que la cultura defina quién eres tú como padre y madre. No permitas que la cultura y el mundo allá afuera defina tu matrimonio. No dejes que el mundo defina tu identidad. No dejes que la cultura redefina tu fe. No dejes que las redes sociales definan a tu familia. ¿Qué están viendo tus hijos en las redes sociales? ¿Qué están aprendiendo en las redes sociales? ¿Qué están aprendiendo tus hijos en YouTube y en lo que ven? No dejes que el miedo silencie tu voz. La iglesia hoy tiene miedo porque estás viviendo en un mundo contra cultura. Dios ya nos definió a nosotros. Y si Dios está contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a ponernos de pie, familia. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde de domingo, Señor, por tu presencia en este lugar con nosotros. Te damos gracias por tu iglesia, por tu palabra, Señor, por tu guía, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra hoy nos ha confrontado, Señor. Nos hemos dado cuenta que estamos viviendo en un mundo que va en contra de nuestros principios y de nuestros valores, Señor. Yo te pido que nos ayudes, Señor, a hacer luz en medio de la oscuridad, Señor. A poder ser amor, Señor. A llegar a las personas allá afuera desde un lugar de amor, Padre. No un lugar de confrontación, un lugar de juicio, Señor. Que creo que es ahí donde hemos fallado, Padre. Enjuiciamos a las personas, Señor, como iglesia. Pensamos que somos mejores porque somos cristianos y porque somos tus hijos. Y tenemos que llegar a las personas con amor, Padre. Tenemos que mostrarle a las personas la verdad tuya con el amor, Padre. Yo te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, que nos guíes, Padre, que sea tu palabra guiando cada paso que damos, Señor. Yo te doy gracias por cada mamá y papá, por cada matrimonio acá representado, Señor, por cada familia de este lugar, Señor, por cada hijo, Padre, sin importar que sea niño, adolescente, joven, adulto o ya adulto, Señor. Yo te doy gracias por cada familia aquí representada, Señor. Las pongo en tus manos, Padre. Ponemos la entrada y salida de todos nuestros hijos, Señor. Guárdalos, Señor. Guarda sus mentes, guarda sus corazones, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, Padre. Y sobre todo te doy gracias por todo lo que vas a continuar haciendo con nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén.